A primera vista, podría parecer simplemente una escena mitológica más del barroco holandés. Tres figuras dispuestas dramáticamente en un interior sombrío, un titán encadenado, un dios herrero cumpliendo órdenes y un mensajero divino observando con una sonrisa enigmática. Pero cada pincelada de esta obra maestra esconde secretos que Van Baburen, en el último año de su vida, tejió con la maestría de quien conocía tanto los misterios del arte como los convulsos tiempos en que vivía. Dirk Van Baburen pintó esta obra en 1623, el mismo año de su muerte a los apenas 29 años. Era el más joven y quizás el más talentoso de los tres grandes caravagistas de Utrecht, junto a Hendrik ter Brugghen y Gerard van Honthorst. Durante casi una década en Roma, había absorbido no solo la técnica revolucionaria de Caravaggio, sino también su filosofía a usar personas reales, trabajadores comunes, como modelos para los dioses. En esta pintura final, Van Baburen revela todo lo que había aprendido. Las manos bronceadas por el sol de Vulcano y Prometeo contrastan deliberadamente con la palidez de sus torsos, una técnica que Caravaggio había perfeccionado para mostrar la realidad de los trabajadores. Estos no son dioses idealizados del arte clásico, sino hombres de carne y hueso que conocían el peso del martillo y el calor de la fragua. En el centro de la composición yace Prometeo, su rostro contraído en una mueca de agonía que va más allá del dolor físico. Su expresión captura el momento exacto entre la traición y el sacrificio heroico. Van Baburen lo presenta como un Cristo secular, un mártir del conocimiento. Las cadenas que Vulcano está forjando no son meramente instrumentos de castigo, son símbolos de la eterna tensión entre el poder establecido y quienes se atreven a desafiarlo. En 1623, en plena Europa convulsionada por la Reforma y la Contrarreforma, esta imagen resonaba con una fuerza particular. Prometeo es todo rebelde que ha pagado el precio de iluminar a la humanidad. Observen cuidadosamente a Vulcano, el dios herrero. Su rostro no muestra crueldad, sino concentración profesional mezclada con una sutil compasión. Van Baburen entendía que Vulcano, como él mismo, era un artesano obligado a servir a poderes superiores. El dios cojo, rechazado desde el nacimiento por su deformidad, se había convertido en el trabajador más hábil del Olimpo. Existe una cruel ironía en esta escena. Vulcano, quien conocía el valor del fuego como ningún otro dios, debe encadenar a quien se lo había dado a la humanidad. Es el artista obligado a destruir lo que ama, el creador convertido en carcelero. Van Baburen, muriendo joven después de una carrera brillante, quizás veía en Vulcano su propio destino. Pero es Mercurio quien guarda el secreto más perturbador de la pintura. Su sonrisa no es de diversión casual, es la sonrisa del mensajero que conoce todos los secretos y no puede ser tocado por ninguno de ellos. Como dios de la comunicación y las fronteras, Mercurio puede moverse libremente entre mundos que otros no pueden cruzar. Su posición elevada en la composición y su expresión casi burlona sugieren que está observando no solo un castigo, sino el eterno teatro del poder. Mercurio sabe que este castigo, como todos los castigos, es temporal, pero que la idea que Prometeo representa es eterna. Van Baburen firmó esta obra, no una, sino dos veces. Una de las firmas aparece junto a símbolos de ciencia compás, regla y folios que no tienen conexión aparente con el tema mitológico. Esta aparente inconsistencia es en realidad una declaración artística. Van Baburen se está identificando tanto con Prometeo como con Vulcano, como quien robó el fuego sagrado del arte italiano y como quien debe forjarlo en nuevas formas. En un rincón oscuro, apenas visible, se insinúa la presencia del águila que devorará diariamente el hígado regenerativo de Prometeo. Van Baburen no la hace prominente porque el verdadero horror no está en el castigo futuro, sino en el acto presente de la traición al conocimiento. La precisión anatómica con la que Van Baburen pinta el tormento de Prometeo revela su profundo conocimiento del cuerpo humano. Cada músculo tenso, cada línea de expresión está renderizada con una exactitud que solo alguien que había estudiado el dolor real podía lograr. Esta no es una representación idealizada del sufrimiento mitológico, sino un documento del dolor humano genuino. Cuando Van Baburen pintó esta obra, Europa ardía en las llamas de la Guerra de los 30 años.
Los Países Bajos luchaban por su independencia religiosa y política. La imagen de Prometeo encadenado por dar fuego a la humanidad resonaba poderosamente con quienes veían cómo las ideas reformistas eran perseguidas por los poderes establecidos. En el contexto de la división religiosa europea, Prometeo puede interpretarse como una figura de los reformadores protestantes, aquellos que robaron el fuego sagrado de la interpretación directa de las Escrituras y se lo dieron al pueblo común. Vulcano representa a las instituciones que, aun siendo artesanos del espíritu, se ven obligadas a castigar esta democratización del conocimiento divino. Van Baburen emplea el chiaroscuro caravagesco no meramente como técnica decorativa, sino como filosofía moral. La luz que ilumina dramáticamente a Prometeo no viene de una fuente natural, es la luz del conocimiento mismo, aquella que él trajo a la humanidad y por la cual ahora sufre. Los rojos profundos del tocado de Mercurio contrastan con los azules de su túnica, creando una tensión visual que refleja su naturaleza dual de mensajero y observador. Los tonos terrosos de Vulcano lo conectan con el mundo material del trabajo, mientras que la palidez de Prometeo lo convierte en figura espectral, ya perteneciente más al mito que a la realidad. La composición forma un triángulo perfecto con Mercurio en el vértice superior y los dos protagonistas principales en la base. Esta estructura no es casual, representa la jerarquía divina, pero también la inevitabilidad del destino. Prometeo y Vulcano están unidos en la base, víctima y verdugo atrapados en el mismo nivel, mientras que Mercurio se eleva por encima de ambos como observador eterno. Las cadenas que Vulcano forja brillan con una luz propia, como si fueran hechas no de metal común, sino de destino materializado. Van Baburen entiende que las verdaderas cadenas no son físicas, sino conceptuales, las ideas de obediencia, autoridad y conformidad que mantienen a la humanidad alejada del fuego del conocimiento. Van Baburen murió pocos meses después de completar esta obra, como si hubiera agotado todo su genio en este último grito de libertad artística. En Prometheus Being Chained by Vulcan no solo pintó un mito griego, creó un espejo de su tiempo y una profecía del nuestro. La sonrisa de Mercurio sigue siendo enigmática porque él sabe lo que nosotros ahora sabemos, que cada época debe tener su Prometeo, su robador de fuego, y que cada poder establecido tendrá su Vulcano, obligado a encadenar lo que en el fondo reconoce como necesario para la humanidad. Esta pintura no es solo sobre dioses antiguos, es sobre la eterna lucha entre quienes iluminan y quienes oscurecen, entre quienes liberan y quienes encadenan. Y en el centro de esa lucha, siempre está el artista mitad Prometeo, mitad Vulcano.